Hola, bienvenidos a Contrarreloj, el podcast deportivo del canal digital On Cuba. Mi nombre es Aliet Arzola y los invito a esta fugaz carrera contra los cronómetros para debatir sobre la actualidad del universo atlético. Ya arrancamos nuestro viaje contra el tiempo, que hoy estará completamente dedicado al Opening Day de las Grandes Ligas, el regreso oficial del béisbol, que tendrá nuevamente una temporada de 162 juegos, luego de vivir una extraña contienda recortada el pasado año por la pandemia del coronavirus. Y por supuesto, en este inicio de temporada nuestra mirada se dirige fundamentalmente a la acción de los peloteros cubanos, que también regresan con hambre a los diamantes. De nuevo, tendremos un Opening Day con una armada antillana de peso, en la que seguramente sobresale para muchos la armada de los Cuban Sox, el cuarteto cubano de las Medias Blancas de Chicago, con José Abreu, Yoán Moncada, Luis Robert Moirán y Yasmani Grandal. Pero muchos otros jugadores de la isla tienen su puesto asegurado en el Opening Day. En esa lista está Jorge Soler con Kansas, José Iglesias con Los Angelinos, los hermanos Gurriel con Houston y Toronto, Jordan Álvarez y Aledmys Díaz también con los Astros, Yandy Díaz y Randy Arozarena con Tampa, además, por supuesto, de Aroldis Chapman y Raisel Iglesias, estos estelares cerradores que podrían ver acción si sus equipos llegan en ventaja al final de estos partidos iniciales de la campaña. Y no olvidemos tampoco a Yasmani Tomás, Yadiel Hernández o Guillermo Heredia, quienes no tienen nada seguro todavía, pero siguen en la batalla por asentarse en sus respectivos equipos. En fin, hay material para dar continuidad a la tradicional presencia cubana en el Opening Day, ininterrumpida por espacio de 73 años. Si usted escuchó bien, desde 1948 hasta la fecha, al menos un pelotero cubano ha jugado en la jornada de apertura de las Grandes Ligas, lo cual constituye un récord entre todas las naciones extranjeras que aportan jugadores al mejor circuito beisbolero del mundo. Pero la historia cubana en el Opening Day no se resume solo en estos últimos 73 años. Realmente hay que ir un poco más atrás para encontrar los primeros registros de jugadores antillanos en partidos de apertura de temporada. Según las bases de datos de Baseball Reference, el primer cubano en un Opening Day fue Armando Marsans en 1912, en un partido entre los Rojos de Cincinnati y los Chicago Cubs. Marsans jugó el jardín derecho, alineó como cuarto madero, y en 5 comparecencias al plato pegó un sencillo y remolcó una carrera. Ese fue el primero de los 5 Opening Day consecutivos que jugó Marsans, 3 con Cincinnati y 2 con los St. Louis Browns. Ese fue, digamos, el punto de partida para una historia riquísima que guarda números impresionantes, partidos espectaculares y récords de Grandes Ligas, incluso que todavía siguen vivos después de muchísimos años. Pero como tenemos tantos detalles para contar, vamos a ir paso a paso y vamos a responder algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿quién es el cubano que más veces ha jugado un Opening Day? La respuesta quizás muchos la pueden imaginar teniendo en cuenta que el protagonista es justamente el cubano con más partidos, con más carreras anotadas, con más hits, con más dobles, con más honrones, con más impulsadas. En fin, el rey cubano en las mayores. Hablamos de Rafael Palmeiro, quien participó en 18 Opening Day en su carrera de 20 temporadas en MLB, con la particularidad de que esos 18 Opening Day fueron consecutivos entre 1988 y el 2005. Su rendimiento en estos choques de apertura de temporada no fue malo, pero tampoco deslumbrante como los números globales de su carrera. En esos 18 partidos pegó 9 extra bases, 3 honrones, impulsó 10 carreras y su línea ofensiva fue de 2.86, 3.46 de OVP y 514 de slugging. El segundo en la lista es Tani Pérez, uno de nuestros 4 Hall of Famers. Big Dog estuvo en 17 Opening Day, también consecutivos entre 1967 y 1983, con 15 remolques, 4 jonrones y un OPS de 798. Ya por detrás de Palmeiro y de Tani Pérez aparecen Miñoso con 15 Opening Day y con 14 Tony Taylor y José Canseco. En total son 12 los peloteros cubanos que han jugado al menos en 10 Opening Days, todos retirados. Y el último en llegar a esa cifra, a los 10 Opening Day, fue Yunel Escobar en el 2017. Ahora, ¿cuántos cubanos han jugado en el Opening Day? Bueno, ya aquí la cifra es un poco más grande. Asciende a 107, contando jugadores de posición y lanzadores. De esos 107, el más joven en aparecer en estos partidos de apertura fue Pedro Ramos, con 19 años y 348 días. El único cubano que ha logrado debutar en este tipo de partidos con menos de 20 años de edad.
Y realmente esto de jugar en un Opening Day con menos de 20 años es bastante poco común, al punto de que en la historia de las Grandes Ligas solo 39 jugadores lo han conseguido. Y bueno, Pedro Ramos es uno de ellos. Lo curioso es que Ramos, quien hizo su carrera como lanzador, apareció por primera vez en un Opening Day como corredor emergente en el duelo entre Washington y Baltimore, efectuado el 11 de abril de 1955. Pero eso no termina ahí. Su segunda aparición en un Opening Day también fue como corredor emergente en 1957, de nuevo contra los Orioles. Y bueno, si nos preguntamos por el más joven, pues también nos podemos preguntar por el más longevo en trabajar en Opening Day. Bueno, ese honor corresponde al gran Adolfo Luque, quien con 42 años y 255 días se encaramó en la lomita el 16 de abril de 1933 y realizó un relevo de 2 entradas sin permitir libertades a los Brooklyn Dodgers. Por cierto, en este 2021 celebramos un siglo de la primera apertura de un lanzador cubano en el Opening Day, el 13 de abril. Y el protagonista de esta primera apertura de un cubano en un Opening Day fue justamente Adolfo Luque, quien lanzó juego completo y se apuntó una ajustada victoria de 5 carreras por 3 sobre Pittsburgh en aquel año. Esa fue la primera de las 17 victorias que consiguió Luque en aquella temporada para Cincinnati. Y miren qué casualidad. Hasta hoy, la primera y la última apertura de un cubano en el Opening Day ha sido con Cincinnati, es decir, lanzando por Cincinnati. El primero, como ya le comentamos, fue Adolfo Luque en 1921. Y el último que abrió un Opening Day, el último cubano que abrió un Opening Day fue Raisel Iglesias, hace 5 años, en sus inicios en Grandes Ligas, cuando todavía no había sido llevado al bullpen. El Pinero se enfrentó a Filadelfia y lanzó 6 entradas en las que permitió 2 carreras y dio 7 ponches, pero no pudo apuntarse a la victoria porque dejó el juego con desventaja y la remontada de su equipo se produjo después, en el 8º capítulo, cuando ya él no estaba en la lomita. Pero bueno, vamos a retomar el tema de la edad. Entre los 107 cubanos que han participado en el Opening Day, solo 5 lo han hecho con más de 40 años de edad. Y 4 de ellos son lanzadores, incluyendo a Luque. El único jugador de posición que salió al campo en duelos de apertura de temporada con más de 40 años fue Tani Pérez en 1983. De todos los jugadores que permanecen activos, el que más posibilidades tiene de aparecer en un Opening Day con 40 años o más es Yulieski Gurriel, sinceramente. Quien está próximo a cumplir los 37 años de edad y todavía parece que le queda cuerda para continuar en el terreno. Pero más allá de estas pinceladas, vamos a responder otras 4 preguntas sobre la historia de los jugadores antillanos en el Opening Day. Y lo primero sería saber quién tiene mejores números en el Opening Day. ¿Cuál ha sido el partido, digamos, más relevante de un cubano en el Opening Day en términos ofensivos? Y luego, por supuesto, también nos iremos al picheo para conocer quién ha sido el lanzador antillano más destacado de manera global en estos partidos de apertura de temporada. Y además, quién ha tenido la mejor salida en un solo partido de Opening Day. Abróchense los cinturones porque este viaje promete. Lo primero, ¿qué cubano tiene mejores números en el Opening Day de manera general? Bueno, mi respuesta aquí es Tony Oliva, sin ningún tipo de dudas. El pinareño de los Twins de Minnesota jugó su primer Opening Day en 1964, el año en que lideró la Liga Americana en hits, en anotadas y en dobles. El 14 de abril de 1964 se enfrentó a los Indios de Cleveland y pegó par de cañonazos en 5 turnos. Ese fue el inicio de sus brillantes actuaciones en estos partidos de apertura de temporada. En total, Tony Oliva jugó 10 Opening Day y en 8 de ellos logró partidos multi-hits. Con una línea ofensiva espectacular, un promedio de envasado de 4.89, se envasó casi la mitad de las veces que se paró en el home, y un elevadísimo OPS de 1.164. Oliva remolcó 11 carreras en estos duelos, anotó 7, consiguió 6 extra bases y solo se ponchó 2 veces en 45 comparecencias al plato. Aquí podríamos dar una mención a Tony González, la regadera del central Cunagua, quien en 11 Opening Days batió 394 con 13 imparables en 13 turnos. Entre los activos, José Abreu y Yasmani Grandal tienen más de 1000 de OPS en al menos 5 partidos de apertura de temporada, mientras Candelita Iglesias es el único de los que se mantiene en juego con al menos 10 imparables. Esta lista debe crecer porque Abreu, por ejemplo, tiene 9 y sin duda alguna puede aumentar esa cifra próximamente.
Nos vamos entonces a nuestra segunda interrogante relacionada con el mejor rendimiento ofensivo de un cubano, pero en un solo partido de Opening Day. Un solo partido. El mejor choque de apertura que ha tenido un antillano. Y mi premio aquí va para el legendario Mini Miñoso, Mr. White Sox, quien el 19 de abril de 1960 literalmente masacró a los Kansas City Athletics. Aquel fue un partido de altibajos y de mucho intercambio de golpes, por así decirlo. Los White Sox llegaron a tener ventaja de 9-2 en el cuarto capítulo, justamente cuando Miñoso pegó un gran slam y llegó a 5 remolques porque en los inicios del duelo había logrado otra impulsada por un elevado de sacrificio. Sin embargo, esa ventaja de 9-2, 7 carreras, a Chicago se le desvaneció por completo. Kansas logró empatar en la alta de la novena cuando parecía que tenían todo a favor para llevarse el partido. Pero entonces, con el choque igualado, en el final del noveno, Miñoso volvió a aparecer y despachó otro cuadrangular que terminó el juego. Sensacional walk-off y a las duchas. Miñoso terminó el partido con 6 remolques, 2 imparables, los 2 honrones y 2 anotadas. Todo eso en 5 comparecencias al plato. Debo destacar un par de cosas más, ¿no? Miñoso fue el primer cubano con 2 honrones en un Opening Day. Y después de él, solo otros 2 jugadores lo han logrado. Hablamos de Román Mejías en 1962 y Yasmani Grandal en el 2017. Pero además, Miñoso fue el primer cubano en conseguir un walk-off en partidos de apertura de temporada. Algo que después solo lo repitió Sandy Valdespino, quien decidió con sencillo el duelo ante Kansas el 12 de abril de 1966. Ojo, aquí hay otros juegos con un rendimiento individual impresionante de peloteros cubanos en el Opening Day. Ahí están, por ejemplo, los 4 imparables de Napoleón Reyes en 1945, que sigue siendo la mayor cantidad de hits para un cubano en choques de apertura de temporada. O los 2 honrones y 6 impulsadas de Román Mejía, a los que ya nos referíamos, el 10 de abril de 1962. Y justamente creo que este partido, este último de Román Mejías, pudiera competir con el juego de Miñosos, pero al final el de Mejía se trató de un juego abierto que ese equipo ganó 11 carreras por 2, mientras el de Miñosos fue mucho más pegado e incluso tuvo que decidir en el 9º capítulo. Y bueno, aquí le ponemos un poco de hielo a los bates para irnos a hablar de picheo, que también tiene historias muy, muy destacadas de lanzadores cubanos en Opening Day. Y quizás esto llama un poco más la atención porque generalmente los duelos de apertura de temporada están reservados para los ases de las rotaciones, los primeros pitchers. Y Cuba, si bien ha tenido excelentes tiradores en grandes ligas, no muchos han logrado establecerse precisamente como líderes de staff. Algunos sí, pero la mayoría no. Pero a pesar de ello, escuchen todo lo que traemos a continuación porque hay historias muy, muy relevantes. Lo primero sería descubrir cuál de los 29 lanzadores cubanos que han trabajado en el Opening Day han tenido mejor rendimiento de manera general. La pelea, para mí, está fundamentalmente centrada entre Pedro Ramos y Adolfo Luque, quienes con más de 20 entradas de labor tienen efectividad inferior a 1.30. Promedio de carreras inferior a 1.30. Luque logró 3 victorias sin derrotas en 5 salidas en partidos de apertura de temporada. Trabajó 21 entradas y un tercio con solo 3 carreras limpias en su cuenta y un promedio oponente de 236 muy bajo. Pero en un cara a cara, digamos, con Pedro Ramos, creo que este último lo supera. El derecho lanzó en 6 Opening Day, 3 de ellos como abridor y acumuló 31 y 2 tercios de actuación, en los que permitió 4 carreras limpias para efectividad de 1.14. Además completó 3 juegos, consiguió una lechada y le batearon solamente 161. Así que mi voto se va con Pedro Ramos, aunque en términos de decisión algunos podrían no escogerlo a él porque desperdició una oportunidad de salvamento en el Opening Day de 1964 y en 1965 cargó con una derrota, aunque ya para ese momento trabajaba como relevista. Esto nos lleva entonces a nuestra última interrogante, relacionada con la mejor apertura de un cubano en el Opening Day. ¿Cuál es la mejor apertura de un cubano en el Opening Day? Bueno, pues le adelanto que hay varios candidatos para escoger, varias actuaciones sumamente relevantes abriendo la temporada y bueno, usted puede quedarse con la que desee, por supuesto. De inicio, yo pensé en decantarme por la victoria de Camilo Pascual en 1960 sobre Boston. En aquel día, Camilo Pascual le propinó 15 ponches en 9 entradas a los Medias Rojas. Esa cantidad de ponches constituye todavía hoy récord absoluto de Grandes Ligas en Opening Day. Nadie ha logrado igualarlo. Ningún lanzador ha llegado a 15 ponches en un Opening Day en la historia de las Grandes Ligas. Solo Camilo Pascual.
varios se han acercado. Por ejemplo, el año pasado Shane Bieber, el as de los Indios de Cleveland, dejó a 14 rivales con la carabina al hombro en la apertura de la temporada, pero no llegó a 15. Pascual, como le decía, maniató a Boston en aquella tarde en el Griffin Stadium de Washington, al punto de limitarlos a solo 3 hits y una carrera. La carrera fue fruto de un cuadrangular de Ted Williams en el segundo inning. Pero bueno, Ted Williams es un inmortal. Al resto de los humanos que jugaron aquel día, Pascual los liquidó. Sin embargo, a pesar de esto, que es sin dudas muy relevante, yo me voy a quedar con otra apertura. También impresionante. Autoría de Pedro Ramos, otra vez Pedro Ramos, quien dejó en 3 hits y ninguna carrera a los Yankees de Nueva York el 11 de abril de 1961, lanzando como visitante en el Yankee Stadium, por suerte. A ver, mi voto es para Ramos por distintas razones. En primer lugar, por el rival al que estaba enfrentando. Aquella alineación de los Yankees reunía a peloteros que en su carrera sumaron 65 juegos de estrellas y 8 premios MVP. Ahí estaban Mickey Mantle, 3 MVP, Yogi Berra, 3 MVP, Roger Maris, 2 MVP, Bobby Richardson, un hombre que fue a 8 juegos de estrella, en fin, era una constelación. Para que tengan una idea, esa temible tanda, después que Pedro Ramos lo dejó sin carreras en el primer juego de la temporada, esa misma tanda eslabonó una cadena de 65 partidos con al menos una carrera, hasta el 23 de junio, cuando los volvieron a dejar en blanco. Durante esa racha de partidos, pisando la goma, estos 65 partidos, ganaron 42 juegos y se colocaron en camino para dominar la Liga Americana con 109 victorias y luego ganar la Serie Mundial en aquel 1961. Por cierto, otro dato curioso que tiene que ver con Cuba y los Yankees en este año 1961. En esa temporada, a los Yankees les dieron 6 lechadas y 3 fueron a manos de lanzadores cubanos. 2 de Camilo Pascual y esta que hemos mencionado de Pedro Ramos. La blanqueada de Pedro Ramos en 1961 hasta hoy es la única lograda por un cubano en el Opening Day y fue la segunda de un lanzador latino en la historia del Opening Day, luego de la conseguida por el boricua Rubén Gómez en 1958. En total, solo 5 tiradores latinos han lanzado 9 entradas sin carreras en partidos de apertura de temporada. Como ya les decíamos, el puertorriqueño Rubén Gómez, Pedro Ramos, los dominicanos Juan Marichal y Bartolo Colón y el mexicano Fernando El Toro Valenzuela. Como ya les dije, hay más aperturas destacadas de cubanos en el Opening Day. Tenemos juegos completos con una sola carrera permitida a la cuenta de Adolfo Luque, de Conrado Marrero y de Mike Cuellar. Y tenemos también otras de una sola carrera permitida que tuvieron como protagonistas al Duque Hernández o a José Fernández, por solo citar algunos ejemplos. Yo, insisto, me quedo con esta de Pedro Ramos, pero usted puede elegir cualquier otra. Y bueno, hasta aquí este recuento de algunas de las notas más destacadas de los cubanos en el Opening Day. Historia que sin dudas puede seguir creciendo porque contamos con estrellas y mucho talento emergente que esta misma semana o el próximo año o dentro de 5 temporadas pueden romper los récords que hoy están escritos y de los que hemos comentado en este podcast. Así nosotros vamos cerrando nuestra aventura semanal contra reloj. Los cronómetros han marcado el final, pero volveremos para profundizar en otros temas deportivos. Nos vemos.